Los soles gemelos del planeta Zafire se hundieron bajo el horizonte arrojando un cálido resplandor ámbar sobre la extensa ciudad de Luminaris en medio de las bulliciosas calles, y las imponentes torres Arara, una elegante mujer de la raza seriana, se movía con un propósito. Su piel violeta brillaba astutamente bajo la luz que se desvanecía, un testimonio de la belleza única de su planeta. Aura era una diplomática encargada de fomentar las relaciones pacíficas entre Siria y otros mundos vecinos. Su última misión fue negociar un acuerdo comercial con los humanos de Terra Nova, un planeta conocido por sus rápidos avances tecnológicos y su sociedad dinámica. Yara siempre había admirado a los humanos por su ingenio y resiliencia. Su capacidad para innovar y adaptarse la fascinaba y creía que una alianza fuerte podría beneficiar a ambas civilizaciones. Sin embargo, no todos los humanos compartían su visión. Las tensiones habían aumentado debido a los malentendidos y culturales que amenazaban la frágil paz que se había establecido cuando LR abortó la nave interestelar con destino a Terra Nova. Sintió una mezcla de emoción y aprensión. El viaje fue largo, pero la perspectiva de construir puentes entre sus mundos mantuvo su ánimo alto. Pasó el viaje preparándose para las negociaciones, estudiando las costumbres humanas y refinando sus estrategias diplomáticas. A su llegada, Yara fue escoltada al puerto espacial central de Nova Prime, el corazón de la bulliciosa capital de Terra Nova. El puerto espacial era una maravilla de la ingeniería humana con una arquitectura elegante y tecnología avanzada en exhibición. Lara no pudo evitar maravillarse con los logros humanos. Sintió una oleada de esperanza de que su misión tendría éxito. Sin embargo, su optimismo duró poco. Sin que su facción lo supiera, el gobierno de Terra Nova vio este aire con sospecha y buscó explotar su presencia para obtener ganancias políticas. Estos individuos creían que capturar y controlar a Yara serviría a sus intereses, asegurando que Zafiria permaneciera subordinada a las demandas humanas. Una fatídica noche, cuando Arara asistía a un banquete diplomático, la situación dio un giro drástico. El lugar estaba elegantemente decorado con exhibiciones holográficas que mostraban la unidad entre las dos especies. Uro estaba comprometido. En una cordial conversación con funcionarios humanos cuando sucedió lo inesperado. Las fuerzas de seguridad, vestidas con uniformes negros, irrumpieron en el salón de banquetes causando caos y pánico. Entre los asistentes, Tiara fue rápidamente detenida. Sus protestas fueron ahogadas por la conmoción. Los humanos tenían la intención de subastarla como esclava, aprovechando su captura para mostrar su dominio y negociar desde una posición de fuerza encontrado y confinado. El corazón de La se hundió cuando se dio cuenta de la gravedad de su situación. Su misión había sido secuestrada por aquellos que prosperaban con el poder y el control, transportado a un centro de detención de alta seguridad dentro de Nova Prime. Ara se encontró en un entorno frío y severo que contrastaba marcadamente con la vibrante vida de Luminous. El centro fue diseñado para albergar cautivos de varias especies, cada uno mantenido bajo una estricta vigilancia. La presencia de Healer provocó susurros y rumores entre los otros Tes, algunos de los cuales habían experimentado destinos similares a manos de humanos oportunistas. A pesar de las sombrías circunstancias, Arara se negó a perder la esperanza. Su formación diplomática le había enseñado la importancia de la resiliencia y el mantenimiento de la compostura. Bajo presión, comenzó a observar sus alrededores, notando las rutinas de los guardias y el diseño de las instalaciones. Entender el sistema era el primer paso para encontrar una salida. Los días se convirtieron en semanas y Arara se adaptó a su nueva realidad. Estableció una relación tentativa con algunos de los otros cautivos, compartiendo historias de sus respectivos mundos y encontrando puntos en común a pesar de sus diferencias. Esta camad proporcionó un sentido de solidaridad que fortaleció su determinación de soportar las dificultades juntos. Mientras tanto, en Nova Prime, Marcus Hale, un destacado industrial humano, se interesó mucho en el destino de Ellis. Marcus era conocido por su influencia y riqueza. A menudo, usaba sus recursos para influir en las decisiones políticas, a diferencia de otros en el poder. Marcus
Albergaba una curiosidad genuina sobre los cianos y su cultura. Creía en el potencial de la armonía y estaba preocupado por el trato poco ético de Arara. Marcus asistió a la subasta donde se exhibió a Arara no por un deseo de poseer una esclava, sino para garantizar su seguridad. El salón de subastas era un lugar lujoso pero inestable, lleno de figuras poderosas de Terran. Los altos mandos de Noah estaban allí no solo para pujar por el estatus, sino para afirmar el dominio sobre los seres que consideraban inferiores. Marcus, sin embargo, tenía un plan diferente mientras él estaba de pie en la plataforma encadenada y en silencio sus ojos escaneaban la habitación tratando de ocultar su miedo detrás de un exterior tranquilo. Había sido entrenada para manejar negociaciones tensas, pero nada la había preparado para esta degradación. Se encontró con la mirada de Marcus desde el otro lado de la habitación y por un momento fugaz vio algo diferente en sus ojos. No el cálculo frío de las otras ofertas, pero un destello de compasión cuando la subasta comenzó. Marcus inmediatamente levantó su mano ofreciendo una suma que silenció. La habitación era una cantidad que nadie más podría rivalizar, una exhibición de riqueza y poder que dejó en claro que Marcus no iba a ser desafiado. El gable del subastador cayó con un ruido sordo y el destino de Ellis quedó sellado, pero no de la manera que los otros habían esperado. Laro fue escoltada a la propiedad privada de Marcus, donde fue tratada con el respeto que había anhelado desde su captura cuando la puerta de sus lujosos aposentos se cerró detrás de ella. Dudo. Esto no era lo que había imaginado después de semanas de confinamiento. Su corazón se aceleró, insegura de cuáles eran las verdaderas intenciones de Marcus. Más tarde esa noche, Marcus solicitó una audiencia con ella. La saludó no como un captor, sino como un igual. A Lara comenzó su voz tranquila pero firme. No te compré porque creo. En esta práctica bárbara lo hice porque no podía soportar la idea de que alguien como tú fuera tratado como una mera mercancía. Yara, todavía cansada, lo estudió de cerca. Sus palabras eran sinceras, pero la confianza era un lujo que no podía darse fácilmente. ¿Y qué piensas hacer conmigo?, preguntó con cautela, sus ojos violetas entrecerrándose. Tengo la intención de ayudarte, Marcus, respondió. No eres un prisionero. Aquí eres libre de irte cuando quieras, pero si me lo permites, quiero ayudarte a lograr la paz y la cooperación entre nuestros mundos por los que viniste. Aquí creo que todavía hay una manera de salvar tu misión. El escepticismo de Theor se suavizó un poco. Había escuchado muchas promesas de humanos, pero las acciones de Marcus hasta ahora habían sido diferentes. ¿Y por qué debería creerte?, desafió Marcus. Se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Porque no soy como los demás que ven a tu gente como una amenaza. Creo en construir puentes, no derribarlos, pero no puedo hacerlo solo. Eres un diplomático si alguien puede cambiar el curso de este desastre, eres tú. Teara sintió un destello de esperanza. Tal vez Marcus era genuino, pero incluso si no lo era, fue la mejor oportunidad que tuvo, que enderezó su postura, y la determinación volvió a ella. Muy bien, dijo con voz firme. Trabajaré contigo, pero debes saber esto: si me traicionas, encontraré una manera de derribarte sin importar lo que cueste. Marcus sonrió débilmente, como si respetara su resolución. Lo suficientemente justo, respondió. Ahora comencemos. Durante las siguientes semanas, Ara y Marcus trabajaron en secreto, ideando una estrategia para exponer a la facción corrupta que había orquestado su captura. Marcus usó su influencia para recopilar información y conseguir apoyo, mientras Lara aprovechó sus habilidades diplomáticas para acercarse silenciosamente a figuras simpáticas dentro del gobierno de Terranova. Juntos formaron una alianza improbable, una construida sobre la confianza y el respeto mutuo, pero también sobre el entendimiento de que el fracaso no era una opción a medida que su plan se desarrollaba. Las tensiones en Terranova comenzaron a aumentar. La facción que había capturado a Arara comenzó a sospechar de la repentina participación de Marcus en asuntos políticos. Intentaron socavarlo difundiendo rumores falsos y creando obstáculos a cada paso. Pero Marcus fue implacable, usando su riqueza y conexiones para superarlos en cada paso. Finalmente llegó el día en que su plan se puso en marcha durante una cumbre política de alto perfil. Marcus reveló la evidencia EVI que habían reunido exponiendo la corrupción y
La codicia dentro de los niveles más altos del gobierno. El público estaba indignado y los funcionarios responsables de la captura fueron rápidamente arrestados y removidos del poder. La misión de Bill había tomado un camino mucho más peligroso de lo que había anticipado, pero al final fue un éxito. El acuerdo comercial entre Safiria y Terran Nova finalmente se firmó, marcando el comienzo de una nueva era de cooperación entre su trabajo. Mientras Ahara se preparaba para regresar a su planeta natal, conoció a Marcus una última vez. «No tuviste que ayudarme», dijo su voz suave pero llena de gratitud. «Pero lo hiciste por eso. Estoy en deuda contigo». Marcus negó con la cabeza. «No me debes nada». Fue lo correcto. Además, nuestros mundos son más fuertes juntos que separados. Teara sonrió con una calidez genuina en sus ojos. «Tal vez lo somos». Ella estuvo de acuerdo y luego, con un último asentimiento, abordó su nave lista para regresar a Saphira, pero no antes de mirar a Marcus, sabiendo que su alianza no solo había salvado su misión, sino que también había cambiado el curso de ambos mundos. Ahara abordó la nave. El suave zumbido de sus motores le dio una sensación de finalidad, viaje, mientras las puertas se cerraban detrás de ella. Respiró profundamente, sintiendo que el peso de todo lo que había sucedido se levantaba ligeramente de su hombro. Había llegado a Terra Nova con la esperanza de paz y aunque el camino había estado lleno de peligros y traiciones, se iba con un nuevo sentido de propósito mientras la nave ascendía a la atmósfera. Ahara miró las luces que se desvanecían de Nova Prime debajo de la ciudad en expansión que parecía pequeña. Desde esta distancia, un recordatorio de que incluso la más grandiosa de las civilizaciones podía ser vulnerable. Su misión había sido más que solo acuerdos comerciales o alianzas diplomáticas. Había sido sobre la supervivencia, la confianza y el potencial de un cambio real entre dos mundos, muy diferentes. En el silencio de sus aposentos privados, Ilara se permitió un momento de reflexión. Marcus había sido un aliado inesperado, alguien que había ido en contra del mismo sistema que buscaba explotarla. Sus acciones no solo la habían salvado, sino que también habían abierto una puerta a un futuro que ella no había creído posible. Sabía que su alianza tendría consecuencias de largo alcance tanto para Safiri como para Terra Nova, mientras la nave atravesaba la atmósfera del planeta y entró en la calma. Del espacio Ahara sintió una renovada sensación de determinación. Volvería a Siria, no solo como diplomática, sino como alguien que había visto lo mejor y lo peor de la humanidad y que creía que a pesar de todo aún había esperanza de unidad entre sus mundos. Cerró los ojos. Las estrellas del universo se extendían ante ella como una extensión infinita de posibilidades. Lura sabía que esto era solo el comienzo. La frágil pieza por la que había trabajado tan duro para establecer podría sostenerse, pero se necesitaría un esfuerzo continuo de ambos lados para asegurar su éxito, y con Marcus como aliado, se sentía segura de que juntos podrían forjar un nuevo camino hacia adelante mientras la nave aceleraba hacia Seria. Ahara sintió que un profundo sentido de propósito se instalaba dentro de ella. Ya no era solo una diplomática. Era un puente entre dos mundos, y estaba decidida a asegurarse de que ese puente permaneciera fuerte. El viaje por delante no sería fácil, pero por primera vez en semanas, Ahara se sintió verdaderamente en paz. Cualesquiera que fueran los desafíos que la esperaban en casa, estaba lista para enfrentarlos. Había sobrevivido a Terra Nova, y ahora estaba más resuelta que nunca a traer un cambio duradero tanto a su gente como a los humanos. Las estrellas fuera de su ventana se desdibujaron, mientras la nave saltaba al hiperespacio, llevándola a casa hacia el futuro que ella y Marcus construirían juntos mientras la nave navegaba por las vastas extensiones del espacio. Revisó los eventos que la habían llevado a este momento. Las pruebas que había enfrentado en Terra Nova la habían probado de maneras que no había imaginado, pero había salido más fuerte. Marcus había sido fundamental en eso, aunque sabía que el camino por delante todavía estaría plagado de dificultades. La confianza entre Safiria y Terra Nova se había sacudido y repararla sería un proceso delicado al llegar a Safiria. La visión familiar de los hijos gemelos le dio la bienvenida a las ciudades relucientes debajo construidas.
En los acantilados y flotando en los océanos le dieron una sensación de comodidad y orgullo, pero sabía que su regreso no era solo un regreso a casa, era un llamado a la acción. La pieza que había negociado, aunque frágil, ahora estaba en sus manos para solidificarse cuando la nave aterrizó en Luminaris Cirrus Cap. Yara fue recibida por un contingente de funcionarios, sus compañeros diplomáticos y su familia. Aunque sus rostros mostraban alivio por su regreso, había una tensión subyacente. La noticia de su captura se había extendido, y muchos temían lo que esto podría significar para las relaciones con Terra Nova. Bienvenida a casa. Embajadora, un funcionario la saludó formalmente. El consejo está esperando su informe. Hay preocupaciones sobre los eventos que tuvieron lugar durante su misión. Laura asintió. Lo esperaba tanto. Ella respondió, su voz firme: no los dejemos. Esperando, las cámaras del consejo eran grandiosas, con columnas imponentes y diseños ornamentados, que reflejaban la elegancia y sabiduría de la cultura Siran. Cuando Ara entró, los ojos de los miembros del consejo cayeron sobre ella, sus expresiones una mezcla de curiosidad y preocupación. El alto canciller anciano, saurio con cabello plateado que brillaba como la luz de la luna, habló primero. Embajador. El canciller comenzó, su voz calmada pero firme. Hemos escuchado informes inquietantes de su captura y posterior subasta en Terra Nova. Explíquenos cómo sucedió esto y ¿por qué deberíamos seguir confiando en los humanos después de tal traición? Ara respiró profundamente. Reuniendo sus pensamientos, ella sabía. Este era su momento para demostrar que la alianza por la que había trabajado todavía valía la pena seguir adelante. Estimados miembros del Consejo, comenzó su voz resonando con convicción. Lo que sucedió en Terra Nova no fue un reflejo de toda su sociedad, sino más bien las acciones de una facción corrupta que buscó socavar nuestros esfuerzos por la paz. Fui capturada, sí, pero también fui liberada y fue un humano quien orquestó mi liberación. Contó los eventos en detalle. La traición, su captura y cómo Marcus había intervenido para salvarla y ayudar a exponer la corrupción dentro del gobierno de Terra Nova. Explicó cómo habían trabajado juntos para garantizar que se hiciera justicia y cómo el público en Terra Nova se había indignado por las acciones de sus líderes. El humano Marcus Hale fue fundamental para desmantelar la facción que buscó hacerme daño. No es solo un aliado, es una señal de que hay quienes dentro de Terra Nova comparten nuestra visión de un futuro pacífico. Los miembros del consejo murmuraron entre ellos, procesando sus palabras. El alto canciller levantó la mano y silenció. La habitación, ¿y qué pasa con esto? Marcus Hale, el canciller, preguntó. ¿Se puede confiar en él o es simplemente un movimiento calculado para ganar nuestro favor? Lara se puso de pie. Sus ojos violetas brillaban con certeza. Creo que se puede confiar en Marcus. Halil arriesgó todo para ayudarme, no por beneficio político, sino porque vio el potencial de un futuro mejor entre nuestra gente. Es diferente de aquellos que buscaron explotarnos. El canciller se quedó en silencio por un momento, considerando sus palabras. Si lo que dices es cierto, entonces tal vez todavía haya esperanza para esta alianza, dijo pensativamente. Pero debemos actuar con cuidado. Las acciones de unos pocos no pueden borrar el daño que se ha hecho. Luren asintió con la cabeza en concordancia. Entiendo, canciller, pero creo que si permitimos que el miedo nos guíe, perderemos la oportunidad de crear algo verdaderamente notable. Tenemos la oportunidad de construir una asociación basada en el respeto mutuo y objetivos compartidos. Marcus Hale representa una parte de la humanidad que está dispuesta a estar con nosotros, no en contra de nosotros. El canciller se reclinó en su silla, sus ojos estudiando a Ilara atentamente. Muy bien, embajador. Procederemos con cautela, pero confiamos en tu juicio en este asunto. Continuarás liderando las negociaciones con Terra Nova, pero debes saber que los ojos de toda Safiria están sobre ti. Lara se inclinó respetuosamente. No te decepcionaré. Mientras salía de la cámara del consejo, Arara sintió que se le quitaba un peso de encima. El primer obstáculo había sido superado, pero sabía que el camino por delante era largo. La alianza con Terra Nova todavía estaba en sus inicios, y tomaría tiempo sanar las heridas causadas por su captura. Más tarde, esa noche, mientras miraba la ciudad de Luminaris desde sus aposentos privados, llegó un mensaje a su
Dispositivo de comunicación. Era de Marcus. Espero que tu regreso a Siria haya ido sin problemas. El mensaje decía que las cosas aquí todavía están cambiando, pero el público está comenzando a ver la verdad. Seguiré presionando para que haya un cambio de mi parte. Mantengámonos en contacto. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Lura sonrió levemente mientras leía el mensaje. A pesar de todo, sintió una sensación de esperanza. El viaje que había comenzado en Terranova estaba lejos de terminar, pero ahora con Marcus a su lado, incluso desde lejos, se sentía más fuerte que nunca. Juntos continuarían construyendo el puente entre sus mundos, un paso a la vez. Pasaron días desde el regreso de Marcus a Saferia, pero la urgencia de la misión nunca se desvaneció. El Consejo le había otorgado permiso para continuar sus negociaciones con Terranova, pero las cicatrices de su captura dejaron una mancha en muchas mentes. A pesar de los esfuerzos de Marcus y la indignación del público, todavía había facciones dentro de Terranova y Safiria que se resistían. La creciente alianza Teara sabía que el siguiente paso tenía que manejarse con delicadeza. El acuerdo comercial se había firmado, pero ahora necesitaban algo más fuerte, algo que uniera a sus mundos de una manera que trascendiera la política y los negocios. La respuesta estaba en la cooperación de defensa mutua que fuera más allá de la mera economía. Ambos planetas tenían amenazas crecientes de fuerzas externas, y si podían presentar un frente unido, solidificaría su vínculo. Una tarde, Marcus recibió otro mensaje cifrado de Marcus. Había descubierto algo inquietante para Lara. Me he encontrado con Tel que sugiere que algunos de los rebeldes facciones, quienes orquestaron tu captura, siguen trabajando, están planeando algo más grande, posiblemente un sabotaje dirigido a nuestra alianza recién formada. Necesito tu ayuda para detenerlos. Su corazón se hundió, no había terminado, y tal vez nunca lo haría mientras las viejas estructuras de poder permanecieran intactas, respondió de inmediato, estableciendo una línea segura para que discutieran el asunto más a fondo. Marcus comenzó. Su voz era baja y urgente por el comunicador. ¿Con qué estamos lidiando? ¿Qué tan profundo es esto? La cara de Marcus apareció en la pantalla. Su expresión era sombría, lo suficientemente profunda. Hay un grupo de restos de la facción que expusimos, y están reuniendo apoyo de otros planetas que también desconfían de nuestra alianza. Nos ven como una amenaza no solo política, sino militar. Tienen miedo de que Terranova y Safiria United los vuelva obsoletos. Lara escuchó atentamente. Su mente corría con las implicaciones. Entonces, ¿cuál es su plan? Sabotear el acuerdo. Marcus asintió. Peor. Se habla de organizar ataques tanto en Terranova como en Safiria, haciendo que parezca que estamos. Si lo logran, se volverán unos contra otros, lo que podría empujarnos a la guerra. La gravedad de la situación golpeó a Arara con fuerza. Ya no se trataba solo de un acuerdo comercial. Se trataba de la supervivencia de su alianza y posiblemente de la supervivencia de su gente. Si la facción tuviera éxito, no solo desharía todo por lo que habían trabajado, sino que podría encender un conflicto que devastaría a ambos mundos. No podemos permitir que eso suceda, dijo Ahara con firmeza. ¿Tienes alguna pista sobre dónde están operando? Estoy trabajando en ello, respondió Marcus, pero necesito más tiempo. Tengo algunos contactos que podrían saberlo, pero es arriesgado. Teara frunció el ceño. Los engranajes giraban en su mente. Tendremos que movernos con cuidado. Me comunicaré con la red de inteligencia Sirán y veré qué podemos desenterrar de nuestro lado. No podemos dejar que sepan que los estamos siguiendo o se esconderán. Los ojos de Marcus se suavizaron un poco. Sabía que podía contar contigo. Esto es peligroso, pero creo que podemos detenerlos juntos. La determinación de Teara se fortaleció. No tenemos una elección. Marcus. Hemos llegado demasiado lejos para dejar que esto se desmorone ahora, mientras terminaban la llamada. Ahora contactó inmediatamente a la inteligencia seriana para informarle. Situación. Y en cuestión de horas estaba en una reunión encubierta con uno de los principales comandantes, un estratega militar endurecido llamado Vera. Esto es más grande que solo elementos rebeldes, advirtió Varia. Entrecerró los ojos mientras estudiaba los datos que Arara le había proporcionado. Hay fuerzas externas en juego aquí, grupos mercenarios, tal vez incluso gobiernos que se oponen a que Terranova y Safiria se unan. Así que
Estamos hablando de una conspiración, afirmó Aor con voz firme. De hecho, y si logran enmarcar un ataque en cualquiera de nuestros planetas, será un caos. El Consejo se vería obligado a tomar represalias. Sería una guerra total. Theara apretó los puños, entonces lo detendremos antes de que suceda. ¿Qué sabemos hasta ahora? Hemos rastreado algunas de sus comunicaciones a un sistema remoto en el borde exterior, dijo Varia, sacando un mapa holográfico. Es territorio inexplorado, pero es un escondite conocido para las organizaciones criminales. Si están operando desde allí, están tratando de mantenerse fuera de la vista. Laura asintió absorbiendo. La información que necesito para estar allí, dijo con certeza, no podemos manejar esto. Diplomáticamente, esta es una operación militar ahora. Boria levantó una ceja, pero no protestó. Es arriesgado, si te capturan de nuevo no lo haré. Arara la interrumpió. Con tono decidido, esta es mi misión y la llevaré a cabo. Necesitamos enviar un equipo pequeño, no podemos permitirnos llamar la atención. Boria asintió con brusquedad muy... Bueno, reuniré un equipo de extracción. Saldrán al amanecer esa noche. Arara, preparada para la misión, su mente se centró en lo que se avecinaba. Sabía que Marcus estaba haciendo lo mismo por su parte, lista para enfrentar cualquier amenaza que estuvieran a punto de enfrentar, pero en el fondo entendía que lo que estaba en juego nunca había sido más alto su alianza. Sus mundos pendían de un hilo al amanecer. Arara y el equipo partieron de Safiria rumbo a lo desconocido mientras su nave dejaba la seguridad de su planeta. Pensó en Marcus. Él estaba allá afuera, luchando la misma batalla, impulsados por la misma determinación de salvar lo que habían construido como Stars Street. Por el exterior del ventanal, el corazón latía al ritmo del zumbido de los motores de la nave. Se dirigían hacia el peligro, pero por primera vez no se sentía sola. Tenía un aliado y tal vez algo más en Marcus. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara. Juntos enfrentarían lo que viniera después, y no dejarían que sus mundos se desmoronaran. La nave se desplazó silenciosamente. A través de la inmensidad del espacio, sus motores funcionaban a potencia mínima para evitar ser detectados. Laura estaba al timón. Sus ojos se fijaron en las estrellas mientras se acercaban al borde exterior del territorio inexplorado que albergaba los últimos restos de la facción rebelde. Detrás de ella, el pequeño equipo de ataque Siran se preparó para la misión, comprobando las armas y coordinando su plan de ataque. Cada uno de ellos conocía los riesgos y ninguno de ellos vaciló. La comandante Varia Yara llamó por los Cums. ¿Cuánto falta para que alcancemos el objetivo? Estamos a unos 20 minutos. Varia respondió desde la cubierta de control. Nuestra inteligencia confirma que el grupo mercenario está estacionado en una base oculta en una de las lunas más pequeñas de este sistema. Tendrán defensas pesadas, pero deberíamos poder pasar por alto la mayoría de sus sensores con la tecnología stealth. Teara asintió con la cabeza con una sensación de urgencia. En su interior esto era más que una misión, era el paso final para asegurar la frágil pieza entre sus mundos. Pero a pesar de la tensión, no pudo evitar pensar en Marcus. Él había prometido, hizo su parte y ella confió en él. Todavía la duda se deslizó en su mente, no sobre él, sino sobre la magnitud de lo que estaban enfrentando. El pensamiento fue interrumpido cuando uno de los soldados se acercó a ella. Señora, estamos listos, dijo su voz firme pero cargada de anticipación. Bien, respondió enderezando su postura. Recuerda que estamos aquí para reunir inteligencia, no para comenzar una guerra. Necesitamos identificar a los jugadores clave en esta conspiración y deshabilitar sus comunicaciones. Lo último que queremos es intensificar la situación. El soldado asintió retirándose a su puesto mientras los pensamientos se volvían. Hacia adentro ella sabía el riesgo que estaban tomando al entrar con un equipo pequeño, pero una fuerza más grande atraería demasiada atención. La velocidad y el sigilo eran sus únicas ventajas mientras la nave se acercaba a la superficie de la luna. Las luces artificiales se atenuaron, reemplazadas por el resplandor inquietante del planeta cercano, proyectando largas sombras sobre la nave. La superficie de la luna parecía estéril, salpicada de acantilados irregulares y cráteres, pero Alara sabía que debajo había una base oculta, una que podría significar un desastre para ambos, Safiria y Terranova. Si no se controlan, se preparan para el aterrizaje. La voz de Vic crujió a través de los Kims. Nos desplegaremos en 3 minutos, todos quédense.
Afilados, Lara sintió que la nave descendía con un suave estremecimiento. Sus nerds se intensificaron por el silencio que siguió mientras el equipo se reunía en la bahía de salida. Varia se unió a ellos. Su imponente figura vestida con equipo táctico le dio a Hilera un rápido asentimiento antes de dirigirse al grupo. Nuestra misión es simple: entrar, deshabilitar sus comunicaciones y recuperar cualquier información que los vincule con la conspiración más amplia sin enfrentamientos innecesarios. Entramos y salimos antes de que sepan lo que los golpeó el corazón de Delaris. Latía con fuerza cuando el sombrero se abrió, revelando el duro terreno rocoso afuera. Uno por uno, el equipo desembarcó moviéndose rápida y silenciosamente a través del paisaje hacia la entrada de la base mercenaria. Mientras se acercaban, los sentidos sairenses captaron firmas de energía débiles, señales de cámaras de vigilancia activas. Están activas. Ella le susurró a Varia. Necesitarán evitar la red de detección. ¿Puedes bloquearlas? Varia sonrió con sorna, sacando un pequeño dispositivo de su cinturón que ya tenía puesto. Con unos pocos toques, el sistema de vigilancia parpadeó y se apagó. Lura hizo un gesto al equipo para que procediera y se dirigieron hacia la entrada oculta. Pasaron unos momentos de escaneo antes de que localizaran el punto de acceso oculto, una formación rocosa, hábilmente disfrazada que enmascaraba la escotilla exterior de la base. Varia colocó una carga explosiva y le hizo un gesto al equipo para que retrocediera. Se produjo una suave detonación, y la escotilla se abrió. El pasillo interior estaba tenuemente iluminado, el sonido de la maquinaria zumbando en la distancia. El equipo desplegó sus armas desenvainadas mientras se adentraban más en las instalaciones. Los ojos de H se movían de una sombra a la siguiente. Sus instintos eran agudos. Tenían el elemento sorpresa, pero esa ventaja podía escabullirse en cualquier momento. Las salas de control justo delante de uno de los soldados, susurró señalando una puerta al otro extremo del pasillo. Si podemos entrar, podemos apagar sus comunicaciones. Yara asintió y les indicó que se movieran. Llegaron a la puerta. Varia hackeó rápidamente la cerradura y en segundos el equipo se deslizó dentro de la sala de control, que era pequeña, pero estaba repleta de monitores y equipos que mostraban señales de seguridad y registros de datos de toda la base. Varia obtuvo los datos. Arara ordenó que todos deshabilitaran las comunicaciones mientras Varia trabajaba en extraer los archivos. Yara se acercó a la consola, sus dedos volaron por los controles y accedió a la red de Kim. Con unas pocas pulsaciones de teclas, inició un apagado completo del sistema que cortó todas las transmisiones salientes, pero justo cuando completó la tarea, la alarma sonó en la instalación. Los detectaron. Maldita sea, Varia. Maldita sea, nos quedamos sin tiempo. Lara se volvió hacia el equipo. Necesitamos movernos ahora. El equipo se apresuró a salir de la sala de control, pero se encontraron con mercenarios armados que irrumpieron en el pasillo. El fuego de los blasters estalló y el estrecho corredor se convirtió en un campo de batalla. Laura se agachó para cubrirse. Su corazón se aceleró mientras devolvía el fuego. Llega a la nave. Varia gritó su voz, apenas audible sobre el caos. Tenemos el datos, pero tenemos que salir de aquí. El equipo se abrió paso a través de la base, eliminando enemigos a medida que avanzaban. Ella se quedó cerca de Varia, su mente, concentrada en una cosa: la supervivencia. Cuando llegaron a la salida, los motores de la nave cobraron vida esperando su escape. Con un último empujón, el equipo llegó a la bahía de aterrizaje. Se apresuraron a abordar la nave. La escotilla se cerró detrás de ellos justo cuando más mercenarios salieron de la base. «Vamos, vamos». Ur gritó al piloto y la nave despegó dejando la luna atrás. Mientras se alejaban a toda velocidad, Yara se desplomó. En su asiento, su cuerpo temblaba de adrenalina. Toria se sentó a su lado, una rara sonrisa cruzando su rostro. «Lo logramos», dijo sosteniendo la unidad de datos. «Ahora tenemos la prueba que necesitamos». Darara asintió, su pecho subiendo y bajando, mientras recuperaba el aliento. «Esperemos que Marcus esté teniendo tanta suerte en su lado en Terra Nova». Marcus estaba de pie a la sombra del complejo gubernamental, imponente, su mente acelerada, mientras se preparaba para implementar su parte. Del plan el equipo de inteligencia había reunido era crucial, pero sin un esfuerzo coordinado para exponer la corrupción de la facción rebelde al público. No tendría sentido.
Él sabía lo que estaba en juego. Si fallaba, no solo se derrumbaría la paz entre Terranova y Zaire, sino que la misión y la vida de Marcus estarían en riesgo cuando entró al edificio. Marcus fue recibido por caras conocidas, políticos, funcionarios de alto rango y benefactores adinerados, la mayoría de los cuales estaban profundamente enredados en la red de mentiras que estaba a punto de desenredar su corazón. Latía con fuerza, pero enmascaró su ansiedad con la actitud tranquila que había perfeccionado a lo largo de los años, señor. Renford, una voz llamó desde detrás de él. Era el senador Gray, uno de los miembros más influyentes del Consejo y un jugador clave en el conflicto en curso. No esperaba verte aquí hoy. ¿Qué te trae a esta excelente reunión? Marcus se giró forzando una sonrisa educada. Senador Gray saludó extendiendo su mano. He venido a presentar algunos hallazgos bastante importantes con respecto a los acuerdos comerciales. Con Safiria, el senador arqueó una ceja. Su curiosidad se disparó. Oh, pensé que todos los asuntos relacionados con eso estaban resueltos. Marcus mantuvo su expresión. Neutral, no del todo. Hay nueva información, creo que te resultará esclarecedora. Los ojos del senador Gray se entrecerraron, sospecha parpadeando en su rostro. Veo bien, espero escucharlo. Con eso asintió y continuó por el pasillo, dejando a Marcus con una sensación de hundimiento de que el tiempo se estaba acabando. Marcus siguió adelante sus pensamientos derivando hacia Arara. Esperaba que su equipo hubiera logrado extraer la información de manera segura si habían tenido éxito. Todo ahora dependía de su capacidad para entregar esa evidencia al público sin que lo mataran en el proceso. Entró en el gran salón donde se estaba llevando a cabo la cumbre política. Escaneando la habitación en busca de sus aliados en la esquina más alejada, los vio un pequeño grupo de leales que creían en su causa, listos para apoyarlo cuando llegara el momento. Marcus asintió sutilmente, y ellos le devolvieron el gesto. Respirando profundamente, se dirigió al escenario central donde la reunión del consejo estaba. A punto de comenzar, la sala bullía de conversaciones, los políticos inconscientes de la tormenta que estaba a punto de golpearlos. Marcus tomó su asiento colocándose donde pudiera ver tanto a los miembros del consejo como a la audiencia. Se reunieron detrás de ellos mientras la reunión comenzó. El senador Gray tomó la palabra y habló en su tono autoritario habitual. Se dirigió al consejo sobre el futuro de Terran Nova, su prosperidad y la continua amenaza que representaban los Sauria. Sus palabras fueron agudas, incitando al miedo y reuniendo apoyo para políticas más duras. La multitud murmuró en acuerdo, asintiendo con la cabeza ante su retórica. Marcus observó sus puños apretados debajo de la mesa. Sabía que el juego de Grace manipulaba a las masas, alimentaba los miedos y consolidaba el poder, pero hoy eso terminaría cuando Gray terminara su discurso. El piso estaba abierto a otros miembros del consejo. ¿Era ahora o nunca? Marcus se puso de pie, su corazón latía con fuerza en su pecho mientras todos los ojos se volvían hacia él. Podía sentir el peso de sus miradas, pero se mantuvo firme. «Tengo algo que presentar», anunció su voz atravesando la habitación. Los ojos de Gray se fijaron en Marcus. Un destello de inquietud cruzó su rostro. «Señor Renford, ¿qué significa esto?» Marcus no se inmutó. «Lo que tengo aquí», dijo, sosteniendo un chip de datos, «es una prueba de una conspiración que no solo amenaza la paz entre Terranova y Safiria, pero también socava los cimientos mismos de nuestro gobierno». La sala quedó en silencio. La tensión se espesaba con cada segundo que pasaba. Gray se puso de pie, su expresión endureciéndose. «¿Qué estás insinuando?» «Renford, no estoy insinuando nada». El senador Marcus respondió con calma. «Lo estoy diciendo claramente. Hay una facción dentro de este mismo consejo que ha orquestado la captura y explotación de ciudadanos Sirán todo para su propio beneficio personal. Han saboteado los esfuerzos de paz y han puesto en peligro nuestro futuro, y tengo la evidencia para probarlo». Insertó el chip de datos en la consola, y la sala se inundó instantáneamente con proyecciones holográficas, imágenes, documentos y comunicaciones que exponían los tratos corruptos de la facción rebelde. Aparecieron ante la audiencia atónita. La evidencia era innegable: contratos para el comercio ilegal de esclavos, comunicaciones secretas conspirando para socavar las conversaciones de paz y planes detallados para provocar un conflicto con fines de lucro. Los jadeos resonaron en la sala mientras los políticos y funcionarios asimilaban la magnitud de la conspiración. Muchos rostros palidecieron, sus ojos bien abiertos.
Incrédulo, Marcus pudo ver la onda expansiva de conmoción que se extendía entre la multitud, pero su atención se mantuvo en Gray. El rostro del senador se había retorcido en una máscara de furia. «¡Esto es un ultraje!», escupió. Su voz temblaba con una ira apenas contenida. «¿Crees que puedes venir aquí y calumniar a nuestro gobierno con mentiras inventadas?» Marcus no vaciló. «Estas no son mentiras, senador, y creo que lo sabes mejor que nadie». Gray dio un paso adelante. Su voz se elevó en desesperación. «No tienes pruebas. Estos datos son falsos, la trama. ¡Los datos son reales!». Marcus interrumpió su voz cortando la perorata del senador. «Y si aún lo dudas, la gente decidirá por sí misma en ese momento». Las puertas del salón se abrieron de golpe, y un grupo de agentes de la ley entró flanqueado por los leales de Marcus. Los oficiales se acercaron a Gray y los otros miembros del consejo implicados. Sus expresiones eran sombrías. «Senador Gray», uno de los oficiales dijo dando un paso adelante, «estás bajo arresto por crímenes contra el gobierno y la gente de Paranova». La sala estalló en caos. Mientras Gray era retenido por la fuerza, sus protestas resonaron en el salón. Pero era demasiado tarde. La evidencia era abrumadora y el público ya había visto suficiente. Cuando Gray fue llevado, Marcus sintió una ola de alivio. La conspiración había sido expuesta y la facción corrupta fue desmantelada. Pero lo más importante, Peace tuvo la oportunidad de sobrevivir y la misión se había cumplido. Después de que el polvo se asentó, Marcus se paró en el salón ahora tranquilo y su mente se volvió hacia el futuro. Sabía que el camino por delante seguiría siendo difícil, pero por primera vez había esperanza. Terranova y Safiria tuvieron la oportunidad de construir algo duradero, algo más fuerte que el miedo y el odio que una vez los habían dividido y, mientras pensaba en Arara, Marcus supo que su vínculo forjado en los fuegos del conflicto lo había hecho todo posible. Cuando el sol se puso en Terranova, Marcus se paró en el balcón de su propiedad mirando hacia el vasto paisaje urbano. Las luces de abajo brillaban como un mar de estrellas, pero la mente estaba en otra parte. Los eventos de las últimas semanas habían cambiado todo. La facción corrupta había sido expuesta y eliminada, y las negociaciones de paz entre Terranova y Zaire estaban en camino de solidificarse, pero después de todo esto, Marcus podía sacudirse la sensación de que algo más personal había cambiado dentro de él. No había sabido nada de AA desde su partida. Había regresado a Safiria como una heroína. Su misión fue exitosa. Su gente estaba a salvo. Marcus había visto su nave desaparecer en el cielo sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Nunca había esperado formar una conexión tan fuerte con alguien tan diferente de él. Un diplomático alienígena cuya vida se había entrelazado con la suya de maneras que ninguno de los dos podría haber predicho. Un suave chim de su dispositivo de comunicación sacó a Marcus de sus pensamientos. Miró la pequeña pantalla. Un mensaje entrante de una fuente desconocida. Con un movimiento de su muñeca lo activó. Una imagen holográfica de Teara apareció ante él. Se veía tan serena y regia como siempre, pero había una calidez en su expresión que no había estado allí la última vez. Hablaron. Marcus comenzó con su voz tranquila, pero con un matiz de emoción. «Quería agradecerte de nuevo por todo. Oh, mi vida y el futuro de mi gente. Para ti, lo que logramos juntos será recordado por generaciones». Marcus sonrió, un toque de melancolía en sus ojos. «Fuiste tú quien lo hizo posible. Ahora solo hice mi parte». Lara negó con la cabeza. «Hiciste más que eso. Sin ti nada de esto hubiera sido posible». Por un momento hubo silencio, entre ellos el peso de las palabras no dichas flotando en el aire. Entonces Lara habló de nuevo, su tono más suave esta vez. «He estado pensando en lo que discutimos sobre la cooperación entre nuestros mundos. Creo que hay más que podemos hacer, no solo políticamente, sino a nivel personal». Marcus levantó una ceja intrigado. «¿Qué quieres decir?». Arara vaciló como si eligiera sus palabras con cuidado durante nuestro tiempo juntos. «Aprendí algo importante sobre la confianza, sobre la lealtad y sobre ti». Hizo una pausa. Sus ojos violetas se encontraron con los de él a través del holograma. «Creo que tenemos el potencial para construir algo más que solo una alianza entre nuestros mundos. Creo que podríamos construir algo
Entre nosotros, Marcus sintió que su corazón saltaba un latido. Había sentido una conexión entre ellos, pero nunca se había permitido reconocerlo completamente. Ahora, al escuchar las palabras se dio cuenta de que no era el único que se sentía así. Lara comenzó, con voz baja. No lo esperaba. No pensé que lo interrumpiera con una sonrisa gentil. Sé que yo tampoco. Pero aquí estamos, Marcus. Respiró profundamente tratando de procesar el torrente de emociones que se arremolinaban en su interior. ¿Estás diciendo que quieres perseguir algo más allá de nuestros roles como diplomáticos? Lara asintió. Sí, pero solo si sientes lo mismo. Sé que venimos de mundos diferentes y entiendo si lo haces, dijo Marcus interrumpiéndola. Rápidamente, siento lo mismo, Aura. Su sonrisa se amplió, la calidez genuina extendiéndose por su rostro. Entonces tal vez esto es solo el comienzo. La tensión que se había creado entre ellos East reemplazó por una sensación de posibilidad los desafíos que habían enfrentado juntos. Habían forjado un vínculo que ninguno de los dos podía negar, y ahora estaban al borde de algo nuevo. Marcus se apoyó contra la barandilla del balcón, su mirada se desvió hacia atrás, hacia el horizonte. ¿Qué pasa después?, preguntó su voz llena de curiosidad y un dejo de incertidumbre. La imagen holográfica de Gur brilló mientras consideraba la pregunta. Volveré a Terra-Nova pronto, hay mucho trabajo por hacer para solidificar el acuerdo de paz, pero quizás mientras estoy allí podamos explorar este potencial entre nosotros. Marcus asintió con una pequeña sonrisa, jugando en sus labios. Me gustaría que hablaran un rato más discutiendo la logística de sus próximas reuniones y el trabajo diplomático que aún les queda por delante. Pero debajo de todo, había un entendimiento compartido de que su relación había cambiado a algo más profundo, algo que ni la política ni la distancia podían borrar. Cuando la conversación llegó a su fin, Arara le dio a Marcus una última mirada significativa. Te veré pronto. Marcus sonrió. Estaré esperando con eso el holograma. Parpadeó dejando a Marcus solo en el balcón una vez más, pero esta vez no sintió el mismo peso de soledad. En cambio, había una sensación de anticipación, de esperanza, por lo que el futuro podría deparar por primera vez en años. Marcus sintió que su vida se movía en una dirección que no estaba dictada por la política o el poder. Ahora era personal, impulsada por algo mucho más significativo que la riqueza o la influencia. Semanas después, cuando la nave de Heller aterrizó en Terra-Nova una vez más, Marcus estaba allí para saludarla. El panorama político había cambiado drásticamente desde su último encuentro, pero lo que más le importaba ahora no eran las alianzas cambiantes o los triunfos diplomáticos. Era la conexión que habían construido, el vínculo que se había formado en medio del caos y el conflicto. Cuando el Ara bajó de la nave, sus ojos se encontraron a través de la plataforma de aterrizaje. Sonrió con una sonrisa que hablaba de victorias compartidas y promesas tácitas, y mientras Marcus caminaba hacia ella, supo que cualquier desafío que estuviera por delante lo enfrentarían juntos en ese momento bajo el vasto cielo de Terra-Nova. Marcus se dio cuenta de que la verdadera batalla nunca se trató de poder o política. Siempre se trató de encontrar a la única persona que podía cambiarlo todo, y para él esa persona era Arara. El fin